Vamos a ver aquí. Ves que esta gráfica, generalmente en todas las gráficas, siempre el tiempo va a venir aquí en el eje X. ¿Lo ves? En la línea horizontal. Y en la línea Ajá. vertical, en ocasiones puede ser la distancia o el desplazamiento o la velocidad. La distancia, ¿te acordás que es un escalar? Siempre es positivo, entonces en la distancia siempre va a caer en la parte de arriba. En cambio, el desplazamiento a veces baja aquí abajo, pero aquí a vos te van a decir si es distancia o desplazamiento. Y en la velocidad, aquí lo tenés, ¿verdad? Ahora, digamos, aquí las formulitas que ya te las sabes, bueno, que ya las tenés, digo. Por ejemplo, para hallar la aceleración, bueno, la velocidad. Acuérdate que para hallar la velocidad, bueno, la rapidez sería distancia entre el tiempo. Pero sí, esa es una formulita. Y para hallar la aceleración, teníamos velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿verdad? Aquí. Eso es lo que vos tenés que hacer. Entonces, en este caso, ¿a qué se refiere 1 y 2 y 3? Siempre aquí esto se va a dividir en intervalos. Me voy a trazarlo aquí con color rojo solo para que vos lo visualices mejor. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer intervalo? Cada vez que la gráfica sube o baja o permanece constante, ves que aquí en la primera parte sube hasta la A. Ese sería el primer intervalo hasta aquí. Lo voy a poner en color rojo. Después de A a B, ves que es constante. ¿A qué se refiere constante? Que no sube ni baja. Aquí sería el segundo intervalo. Siempre las gráficas se van a ir en intervalos. El tercer intervalo sería de B a C. ¿Ves que ahí subió? Entonces vamos a marcar, ese sería el tercer intervalo. El cuarto intervalo es de C a D, que es constante, o sea, no sube ni baja. Y el quinto intervalo sería aquí, la otra parte. Entonces vamos a poner aquí el primer intervalo, que sería aquí, en este, el 1. Este es el intervalo 2. Este es el 3. Este es el 4. Y este es el intervalo 5. O sea, la gráfica se divide por partes. Cada vez que sube y cambia de sentido, ahí termina un intervalo. Entonces, del 1, si vos ves la velocidad, ves que la velocidad aumentó en el intervalo 1. En cambio, en el 2, ves que de A a B no subió ni bajó, entonces la velocidad es constante, o sea, no aumentó, o sea, se mantuvo igual. En el intervalo 3 es de B a C, ves que la velocidad aumentó, porque va hacia arriba. En el intervalo 4, que es de C a D, no hubo cambio de velocidad, se mantuvo constante. O sea, quedó igual. Y desde hasta E, en el intervalo 5, disminuyó. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Siempre las gráficas se analizan de izquierda a derecha. Eso es lo que tienes que aprenderte. Ahora sí, nos preguntan la velocidad en el intervalo 1. Entonces vamos a averiguar el intervalo 1. Lo voy a hacer aquí de color azul. La velocidad 1, en este caso, ves que aquí es la distancia. ¿Cuál es la distancia? Ves que de aquí a aquí dice de 0 a 10, son 10. Vos tenés que fijarte en el eje Y. Ves que en el eje Y está perdón, aquí, no, aquí, ya te explico la distancia. Ya va, toquecito. Voy a borrarlo aquí. No, es que la rapidez ya te la están dando. Eh, Vamos a ver un momentito aquí algo. ¿Por qué razón? Estoy viendo aquí algo. V3. Estoy viendo algo que no es. Vamos a empezar con aceleración. Sí, estaba viendo nada más si estas eran las respuestas o no. Entonces vamos a empezar con aceleración 1.
Vamos a ver si nos da eso. La aceleración 1 se refiere al intervalo 1. Ahora, Camila, ves que aquí en la aceleración esta, es que aquí tenemos la velocidad. La velocidad inicial es lo que está a la izquierda, que es en 0, ¿lo ves? Que está en el origen. Y la final sería aquí arriba, que es 10. Entonces, por eso tenés que, sería de 0 a 10, ¿cuánto sería ahí? O si no haces la operación aquí para hacerlo paso por paso. Si, ¿Cómo? ya va, toquecito, es que me estoy acomodando aquí el lapicito. Entonces, la gráfica se analiza de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en el intervalo 1. ¿Ves que aquí abajo vos ves el puntito rojo que yo te estoy mostrando ahí o no lo ves? Sí, lo veo. Ajá, lo ves que aquí sería la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial aquí? 0, 0. ¿Y la final? ¿Aquí cuánto vale? 10. Ajá, 10. Entonces vamos a anotarlo. ¿Ves que la formulita dice velocidad final que es 10 menos la inicial que es 0 sobre el tiempo en el intervalo? ¿Cuál es el tiempo de 0 a 1? Aquí sería 1 segundo. Entonces lo ponemos entre 1. Haces en la calculadora y eso te va a dar 10. Por esa razón viene el 10 aquí, ¿lo ves? Ahora vamos con la aceleración 2. Y hacemos lo mismo. Voy a hacer de otro color para que no se te enrede ahí. Vamos con la 2. Camila, ahora, estamos en la 2. Acuérdate que estamos en el intervalo 2, empezamos de izquierda. Aquí sería la inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial en el intervalo 2? Aquí donde estoy marcando. 10. ¿Y la final? 10. Ajá, entonces aquí sería velocidad final es 10 menos la inicial, que es 10. ¿Y el tiempo cuál sería? ¿Cuál sería el tiempo? El tiempo ves que es de aquí hasta aquí. ¿Cuántos segundos hay? De 1 a 3. ¿Cuántos segundos hay? 2. 2. Entonces el tiempo es 2. Si vos haces eso en la calculadora, por supuesto te va a dar 0, porque 10 menos 10 da 0. ¿Verdad? Claro, y las unidades ahí las ponemos. Ahora vamos con el 3. La aceleración 3. Y hacemos lo mismo. Acuérdate que es de izquierda, la inicial es lo que está a la izquierda y la final es lo que está más a la derecha. En el intervalo 3, ¿cuál sería la velocidad final? 24. Ajá. Y le quitamos la inicial. ¿Cuál sería la inicial? 10. Ajá. ¿Y cuál es el tiempo? O sea, ¿cuánto hay de 3 a 4? ¿Cuántos segundos hay del 3 al 4? 1. 1, ¿verdad? Y hacemos eso en la calculadora y te va a quedar 14. Por eso da 14, ¿eh? Ahora vamos con el 3. Entonces vamos a hacerlo aquí al lado izquierdo. Voy a anotarlo aquí, al lado izquierdo. No, vamos por el 4, disculpa. Vamos con el intervalo 4. Voy a anotarlo aquí aquí a la izquierda. Igual y hacemos lo mismo, ¿verdad? En el 4, ¿cuál sería la velocidad final? 24. 24. ¿Y la inicial? 24. Ajá. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Cuántos segundos hay de 4 a 5? 1. Ajá. Y lo haces en la calculadora y eso te va a dar 0, ¿verdad? Ahora vamos con la aceleración 5, o sea, el intervalo 5. Trazamos la línea. Y en el intervalo 5, ¿cuál sería la velocidad final? 0. Ajá. Menos la velocidad inicial. 24. 24. ¿Y el tiempo? ¿Cuántos segundos hay de 5 al 8? 3. Ajá, 3 segundos. Te haces eso en la calculadora y eso te va a quedar menos 8.
La aceleración puede ser negativa. ¿A qué se refiere cuando la aceleración es negativa? Es que está desacelerando. O sea, lo contrario de la aceleración. O sea, en otras palabras, está frenando. Entonces, cuando es negativa, es que la aceleración está frenando. Se llama desaceleración. ¿Entendiste de dónde salieron esas respuestas? Sí. Ajá, muy bien. Eso sería en la gráfica velocidad-tiempo. Para averiguar la aceleración, lo tenés que hacer así, ¿verdad? Muy bien. ¿Ves que aquí nos preguntan una distancia total? Ahorita te pregunto cómo averiguamos la distancia total. Aquí viene de, supongo que es de distancia. Ujú. Ahora sí, vamos a ver. Ujú. Vamos con la velocidad. Vamos a borrarlo. Voy a borrar esto. Ujú. Esta prueba que se me hizo. Toquecito, ¿no? Voy a borrar. Sí, bueno, voy a borrarlo todo. ¿Ves que tenemos aquí? Voy a anotarlo al lado derecho, otra formulita. ¿Ves que la fórmula de la velocidad o de la rapidez, en este caso, sería distancia entre tiempo? ¿Verdad? Pero aquí no hay distancia. ¿Y cómo tenemos la distancia? La distancia aquí sería lo mismo que decir, ves que este tiempo está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos velocidad por el tiempo, ¿verdad? Ujú. Así. Pero es que estoy viendo aquí algo, porque la velocidad 1, es que aquí pusieron que 5. Y aquí es 10, la velocidad 2 es 10, está para ver un toquecito. Esto será, esta es la parte que no entiendo por qué la 3. 1, 2, 3. ¿Por qué es 17 aquí? Está para ver. Y aquí es 24. Aquí es 12. Si no, pues dame, para leer bien aquí mejor lo que te están pidiendo. Es que no lo he leído en realidad lo que dice. Dice, calcule la aceleración en cada intervalo, distancia en cada intervalo y la total, y la velocidad media en cada intervalo. Debe aparecer todo el desarrollo. Bueno, vamos a averiguar la distancia. En la distancia, aquí sí necesito que pongas mucha atención en esta parte. Voy a sacar otra vez los intervalos, porque nos estaban pidiendo la distancia. Voy a marcarlos bien. Voy a marcarlos hasta diferente color. Tenemos aquí. Así. Ya sabemos que tenemos 5 intervalos, ¿verdad? Que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En la gráfica, cuando vos tenés la gráfica, ahí anota lo que te voy a decir. Rapidez tiempo o velocidad tiempo. Para hallar la distancia, siempre es hallar el área de cada figura. Es que en el intervalo 1, ¿qué figura se forma aquí? Un triángulo. Ajá, en el 2, Un cuadrado. en el 3 es un trapecio, Un, en el 4 ajá, un rectángulo. y en el 5 Triángulo. triángulo. Ajá, muy bien. ¿Cuál es el área del triángulo? A ver si te acordás. ¿Cuál es la formulita?
¿Te acuerdas, sí o no? No, no me acuerdo. El área triángulo es base por altura dividido entre 2. Ok, sí. El del rectángulo es largo por ancho o base por altura. El del cuadrado, ahí no es un cuadrado porque los lados no son iguales, es otro rectángulo, ahí hay dos rectángulos. Entonces, ve, vamos a averiguar la distancia 1 para ver si nos da 102. Entonces, distancia 1, vamos a anotarlo aquí. Es un triángulo. Eso quiere decir que el área va a ser base por altura, B por H sobre 2. ¿Verdad que sí? Ahora sí, poneme bastante atención aquí. La distancia 1. ¿Cuánto mide la base? Entonces, la base es 1, ¿verdad? Aquí. ¿Ves que de 0 a 1 es 1? Por la altura, ¿cuánto mide la altura de ese triangulito? De aquí hasta aquí. ¿Cuánto hay? 10. 10. Sobre 2. 1 por 10 da 10, dividido entre 2 da 5. Entonces tenemos que la distancia 1 es 5. ¿Verdad? Entonces tenemos distancia 1. Vamos a ir anotando aquí. Distancia 1, 5. Muy bien, ahora vamos con la 2. Voy a borrar esto. Vamos con la distancia 2. En la 2 es un rectángulo que es base por altura, nada más. Entonces vamos a corregirlo aquí. Ya se lo paso por paso. En la distancia 2, como es un rectángulo, ya sabemos que es base por altura. Entonces vamos a averiguar la distancia 2. ¿Cuál sería la base en esa figura? ¿Cuál es la base? ¿Cuánto mide? El lado. 2. 2 por la altura. 10. 10. O sea, 2 por 10 son 20. Esa sería la distancia 2, o sea, aquí serían metros, ¿verdad? Vamos con la distancia 2. Nos da 20 metros. Ahora vamos con la distancia 3. En la 3 vos puedes hacer, si no te sabes la fórmula del trapecio, puedes dividir esta fórmula en 2. Es que si vos trazas una línea aquí, eso ya depende de vos. Si vos la trazás, ves que aquí queda un triángulo arriba y un rectángulo abajo. O si no, la del trapecio. Voy a anotar la formulita del trapecio. La formulita del trapecio sería así. Vamos con la distancia 3. Entonces vamos a borrar aquí. En la distancia 3, la formulita de un trapecio es así. Entre paréntesis, base mayor más la base menor por la altura entre 2. O si no, como te digo, puedes dividir la figura en 2 y lo haces otras 2 figuras más. ¿Verdad? Eso como vos quieras. Ahora Perdón. vamos, ajá. Ahora vamos con la distancia 3. Voy a hacer el paréntesis. ¿Cuál es la base mayor? Poneme mucha atención aquí. La base mayor, las bases siempre están paralelas. ¿Ves que esos dos lados son paralelos? El de aquí, el color café y el azul, esas son las bases. La altura va a ser la que está aquí abajo. ¿Verdad? Aunque parezca así, lo único que ese trapecio es que está inclinado, está como acostado. Pero las bases siempre son los lados paralelos. ¿Cuánto mide la base mayor, Camila, entonces? O sea, de aquí hasta aquí. 24. Ajá, muy bien, 24. Más la base menor, 10. 10. Tenemos aquí por la altura, ¿cuánto mide la altura? 1. Ajá. Y lo dimos en eso entre 2. ¿Cuánto daría la distancia 3 si hacemos eso en la calculadora? ¿Cuánto te da? A ver. 17.
17, muy bien. Seguramente es este el 17 que viene aquí, ¿verdad? Porque sí tenemos dos en común. El 1 que da 5 y el 3 da 17. El 2 sí está diferente. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ahora sí, vamos a borrar esto. Ahora vamos con la distancia 4. ¿Qué figura sería la distancia 4? Un rectángulo. Ajá, entonces sería base por altura, ¿verdad? Entonces sería base por la altura. Entonces en la distancia 4, ¿cuál es la base y cuál es la altura? ¿Cuánto? De base 1 y de altura 24. Ajá, 1 por 24. Por eso la distancia 4 da 24. Y ahora vamos con la distancia 5. Entonces la distancia 5 es, ves que es un triángulo. Entonces de ahí sería la formulita del triángulo, ¿verdad? Que es base por altura dividido entre 2. En la distancia 5 sería base por altura sobre 2. Y lo hacemos. La distancia 5, ¿cuál sería la base? ¿Cuánto mide la base? 3, Por la altura 24. y lo dimos entre 2. ¿Y eso cuánto te daría? La distancia 5. Vamos a ver. 36. ¿Cuánto? 36. 36. Entonces tenemos que la distancia 5 es 36. Ahora sí, Camila, súmese esto. 5, 20, 17, 24, 36. A ver si le da 102. Sí, se me dio 102. Ajá, entonces eso sería las distancias. Entonces, eso sí, vea, solamente en las gráficas, rapidez, tiempo, la distancia se saca así. Solo en esas gráficas, pero si viene distancia, tiempo, la distancia no se saca ahí. Solo en la gráfica, velocidad, tiempo, o rapidez, tiempo. Para allá la distancia es sacar el área de la figura de cada intervalo. Y al final sumas todas las áreas y vas a tener la distancia total. ¿Verdad? Solamente, repito, entre la gráfica velocidad, tiempo o rapidez, tiempo. Si la gráfica es distancia, tiempo, no se hace así. Ahí vos nada más tenés que ver si sube y si baja y ir viendo cuánto es. ¿Verdad? Sí, aquí hay una pequeña diferencia. Vamos a ver. Ujú. Vamos a ver la velocidad media, dice. Esto para ver un momentito aquí. Solo estoy viendo aquí de dónde salió este 17. Digo, este 5. Fue el 1. Solo quiero ver el 2 aquí nada más. Es que creo que esas son las velocidades. Ah, Creo que no vienen las distancias por separado, solo la distancia ajá. total. Sí, pero las velocidades, estoy viendo por qué da 2 en el 5, por ejemplo. Esto para ver. La velocidad 24. Dividido entre 2. Ajá. La 4. Ujú. Está bien. La 3. 24, ajá. Esa para 84 y entre 2, ajá. Ujú. Sí, ya. Está bien, bien. En las velocidades, para que... Vamos con la velocidad 1. Voy a borrar esto. ¿Ves que aquí dice velocidad media?
Entonces, para allá la velocidad media es sumar la velocidad de inicio más la final y lo hice entre 2. Entonces, vamos con la velocidad media número 1. Acuérdate que estamos en el intervalo número 1. ¿Cuál es la velocidad en el primer punto? Ves que aquí tenemos dos cosas. La velocidad inicial y la final, ¿verdad? Entonces, para la velocidad media tenés que sumar la velocidad inicial más la final y lo divides entre 2. Por ejemplo, en la primera, ¿cuál sería la velocidad inicial? 0. 0 más la final, que es 10, 10. sobre 2, por eso da 5. ¿Verdad? Ahora vamos con la velocidad 2. Por ejemplo, decime lo mismo. La velocidad 2, ¿cuál es la inicial? En el intervalo 2. 10. 10. La final, 10. y lo vemos entre 2. Por eso te da 10. Ahora vamos con la 3. Entonces vamos a hacer aquí velocidad 3 y hacemos lo mismo. En el intervalo 3, ¿cuál es la velocidad inicial y la final? La inicial es 10 y Ajá, la final 24. más 24. Y lo dividimos entre 2. Y eso te da 17. Ahora vamos con la 4. ¿Cuál es la velocidad inicial? 24. Ajá. Más la final. 24. Y lo dividimos entre 2. Y ahí te va a dar 24. Y vamos por la 5. La velocidad 5 sería, ¿cuál es la inicial? 24. ¿Cuál es la final? 0. Y lo vimos entre 2, todo esto, ¿sí? Y por esa razón te da 2. ¿Entendiste ese? Sí. Ajá, muy bien. Entonces, esa es cuando tenemos gráficas, repito nuevamente, velocidad, tiempo. ¿Verdad? Hay otro tipo de gráficas. Vamos a ver. Aquí será todo este. El 3. Está para ver si hay más gráficas por aquí. No hay, no, en este. No me acuerdo haber visto otras gráficas. Esta quiero ver cuál me falta abrir. Tengo, vamos a ver. El 2, este. El 1 y el abrí. El 4. Es que hay dos 4. Yo creo que es este. Ujú. Ajá, aquí está la otra gráfica. Ujú. Ese es el 4 segundo periodo. ¿Ves? Poneme bastante atención. ¿Ves que aquí tenemos otra gráfica? Que es, no, esta es igual que la anterior. Velocidad tiempo, no, eso no me interesa porque ya te lo expliqué. Ujú. Igual hay que sacar las figuras y todo eso. Me interesa, no, solo parece que solo vieron ese tipo de gráficas, ¿verdad? Velocidad tiempo, no vieron la otra. Ajá, sí. Cualquier cosa, por ejemplo aquí, hagamos un toquecito de estas. Es que tenemos esta gráfica que es igual velocidad y el tiempo. Dice, ¿en qué intervalo el automóvil se detiene? ¿En qué intervalo se detiene? O sea, que no hay velocidad. O sea, que no sube ni baja la velocidad. Así a simple vista, ¿en cuál podría decir vos? En el 5. ¿En el 5 y en cuál otro? No sé. Tal vez. Bueno, en el 1, ¿verdad?
¿Ves que en el intervalo 1 la velocidad no sube ni baja? O sea, aquí está detenido. Y también en el 5, ¿verdad? Imagino que aquí en el 5 lo que faltó fue repintar más aquí abajo. Yo supongo que es aquí, ¿verdad? Que está así. Supongo, ¿verdad? Digo que no se ve en la negrita ahí. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Cite dos intervalos donde el automóvil presenta aceleraciones. ¿En cuál presenta aceleración? ¿En qué intervalos? Mm, O sea, donde la velocidad aumenta, ¿verdad? ¿Cuáles serían? el 2, el 3, Ajá, ¿y cuál otro? el 6. El 6, ¿verdad? Ahí teníamos 3 y a vos nada más te pedían 2 de esos. Cite el número de intervalos donde se realiza mayor recorrido. ¿Qué crees vos? El recorrido se refiere a distancia. A simple vista, ¿qué figura sería la más grande? La 6. Para mí sería la 5, ¿verdad? Otra vez. Porque en intervalo 5, ven, en intervalo 5, ¿ves que el intervalo 5 empieza aquí? Empieza aquí. Bueno, aquí sería el 5, ¿verdad? Este es más grande que este triángulo, porque ahí más bien uno ya tendría que ver, ¿verdad? Aquí. Eh, o sea, sí, es más grande la 5 porque ves que es este rectángulo grande, Ah, ok. ¿verdad? Aquí es este triángulo, que es prácticamente casi la mitad. Vamos a ver, de 21 a 24 son 13, es más grande la 5, ¿verdad? Porque quedaría así. Está para ver. No, no, vamos a fijarme aquí. Sí, sí, así. Vamos a ver qué otras. Escribe en un intervalo donde se produce desaceleración. ¿Cuál sería la desaceleración? Desaceleración. ¿En qué intervalo? En el 4. En el 4, ¿verdad? Cita la distancia total en el recorrido del móvil. Y ahí sí hay que perder bastante tiempo. Tienes que averiguarte el área 1, el área 2, el área 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Ahí sí había que hacer eso. ¿Ves que en el área 3, en el área 2, qué figura es? Es un trapecio. Y el 3 es otro trapecio, ¿verdad? Entonces ahí sí tenés que usar la formulita del trapecio. O si no, dividir esta figura en dos, un triángulo y un rectángulo. Eso ya queda a tu gusto, ¿verdad? Pero sería mejor que te aprendas la formulita del trapecio, ¿verdad? Así se hace eso. ¿Alguna duda? Ya después puedes hacer todas estas, ¿verdad? Bueno, hagamos eso, un toquecito. Dice así. El gráfico adjunto representa el movimiento de un automóvil en los instantes 5 horas y 15 horas. Sus velocidades medias son, o sea, tenés que de 5 horas a 15 horas. Un momentito, o sea, de aquí lo ves, de 5 a 15. Tienes que anotarte la velocidad inicial más la final dividido entre 2. ¿Cuál sería la velocidad inicial? De 5 a 15. Sería, ¿cuál es la velocidad inicial? ¿De cuál? ¿Del 5 o del 15? 15. O sea, estás en el intervalo del 5 al 15. Ah, ok. Ajá, la inicial y Entonces, la velocidad, ¿Cómo? No sí, te... la inicial sería 8 y la Ajá, final 15. 15. Y después eso hay que dividirlo entre 2, ¿verdad? Entonces sería 8 más Ah, 15, eso es 23. Dividido entre 2, sería 12,5, ¿verdad? Entonces ahí sería ujú. la velocidad medias. Sus velocidades medias son... Ajá. Instante de 15, 9,5. No, aquí lo puedo interpretar al revés, más bien. ¿Sabe? Sí, yo creo que esta está mal planteada. Nos están pidiendo 2.
sería de aquí en esta. Sacamos bien lo que voy a marcarte aquí rojo. De 5 sería aquí de esta figura, ¿verdad? Sería velocidad inicial, 0, la final 8 y entre 2. Y después en 15. Supongo que en 15 sería esta que viene aquí así. Sería velocidad inicial, sería 8, la final es 15 y lo hice entre 2. Pero aquí sí esta pregunta está como muy ambigua, ¿no? ¿Verdad? Si hubiéramos marcado bien los intervalos, hubiera sido mejor con intervalos, así lo visualizamos mejor. Pero por lo menos ya sabes vos cómo sacar la velocidad media y eso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda específica? Yo creo que ese era el tema que faltaba. ¿Alguna duda específica de todo lo demás? No, ninguna. Ninguna. Ajá. Sí, solo vieron este tipo de gráfica. Ujú. Vamos a ver qué dice ahí. Ujú. Vamos a ver qué te presentaron ahí. Un video. Solo quiero ver qué videito venía ahí. Cosa. Hay diferentes tipos de bases de datos. Sí. Qué raro, nada que ver con esto. Ujú. Ah, bueno, ahí te preguntan otra cosa. Bueno. ¿Qué te dudas tenés de todas las demás prácticas? ¿Tenés alguna duda específica, algún problema o algo que no te haya dado? No, todo está bien. Todo te dio, sí. Sí. Ajá, vamos a ver. Está para ver aquí. Ajá, vamos a ver, solo quiero ver algo así. Eso ya lo ya resuelto, esto. Este por casualidad, lo que está en la pantalla lo hiciste, es este GTA, es el número 4. Sí, eso sí lo había hecho. Ahí sí te dio todo. Sí. Ajá. Muy bien. El 7, bueno, eso ya lo habíamos hecho, la caída libre. ¿Verdad? Ah, bueno. En matemática, ¿cómo qué crees que tenés dudas? ¿O qué crees que es que no me dio tiempo a hacerte la práctica? Que es que ellos están enfermos. No, Bueno, todo está bien. todo bien en matemática. Sí. Ajá. ¿Y cuándo tenés los exámenes? En el de mate lo hago el jueves Ah, y el de física hasta el otro lunes. hasta el otro lunes. Ah, bueno, todavía queda tiempo. Ah, bueno. Sí. Entonces, ¿alguna duda que tengas por ahorita o lo dejamos hasta aquí? No, Ujú. hasta aquí está bien. Ah, bueno, entonces voy a grabar esta clase. ¿Tu hermana va a venir a clases? Sí. Ajá, bueno, entonces voy a cortar aquí para grabar lo tuyo y en 3 minutos ingreso otra vez. Ajá. Bueno, hasta luego, Camila. Está bien. Bueno, Gracias. hasta luego. Mucho gusto.